Agenda Política. Ya está Fernando Ávila. Fernando, ¿cómo estás? Jaime, muy buenos días. Igualmente un gusto saludar a los amigos del auditorio. ¿Llegaste, Fernando? ¿Cómo lo hiciste? Llegamos, afortunadamente, pues llegamos un poquito más temprano. Pudimos sortear los distintos cierres viales y aquí estamos con mucho gusto. Difícil, ¿no? Difícil, complicado. Mira, son días, y es un poco el tema, son días en donde, la Ciudad de México está acostumbrada de alguna manera a este tipo de movilizaciones, de situaciones que de pronto complican la movilidad, ya de por sí complicada naturalmente en la Ciudad de México por todo el tema de la enorme cantidad de vehículos, quizá la falta de una planeación vial real orientada mucho más al peatón que al automóvil, pero bueno, son temas mucho más amplios. Y en el caso particular, por supuesto, siempre este tipo de convocatorias a una movilización, y aparte en un día como hoy domingo, en donde regularmente ya también la Ciudad de México está muy acostumbrada a este tipo de eventos, además deportivos, de pronto algunos culturales, pues sin duda alguna también complica. Pero más allá de eso, de si sirve o no sirve solamente para complicar como tal una movilidad de por sí conflictiva, la realidad es que las marchas tienen una función no solamente política, sino también social muy relevante que de pronto no se les considera o no se toma en cuenta. El hecho de acudir a un evento de estas características, para quienes deciden hacerlo, va más allá de solamente protestar o afirmar un apoyo a cierto tema. La realidad es que el hecho de participar en eventos de esas características te da un sentimiento de unidad. Lo que te permite es justamente el manifestarte, insisto, ya sea en contra de algo o a favor de algo, y sentir que no estás solo en este camino, que no estás solo en esta búsqueda, ya sea de algunas soluciones, ya sea de plantear algún tipo de problema, ya sea en la exigencia de alguna estructura, de alguna acción en particular que esté pretendiendo ante el gobierno, frente al gobierno, contra el gobierno. Lo importante es este sentimiento de unidad que se da, y que incluso en algunos estudios se ha determinado la generación de un nivel muy alto de oxitocina, que es esta sustancia que permite precisamente esta sensación de bienestar y de afinidad con algo. Es muy claro sentirla, por ejemplo, para quienes participan de pronto en conciertos multitudinarios, se genera esta misma sensación. El hecho de participar de estas convocatorias facilita, insisto, primero, la sensación de unidad, la sensación, lo que se le podría denominar como una idea de cuerpo, en donde todos los que están participando, por supuesto, forman parte de una sola unidad, y al mismo tiempo también generar en la agenda o poner en la agenda determinados temas. Muchos de pronto se preguntan qué sentido puede tener el hacer una manifestación ante determinado gobernante o a favor de determinada política pública. La realidad es que sí te genera una situación de colocación en la agenda pública, de colocación y de reflectores hacia lo que está sucediendo, y sobre todo la cantidad de personas que eventualmente pueden estar apoyando de manera mucho más directa esta situación. Sería el equivalente a lo que hoy vemos, por ejemplo, en las redes sociales, en donde pareciera igualmente, de pronto si nos colocáramos en esta misma posición, pareciera que no tiene de mucha importancia, mucha relevancia, el que alguien de pronto plantee su opinión en Twitter o en el muro de Facebook. La realidad es que sí tiene una relevancia. ¿Por qué? Porque en la medida en que esto se va ampliando o va teniendo una aceptación, la posibilidad de la réplica por parte de otras personas, desde luego te das cuenta el impacto que la misma está teniendo. No es lo mismo que de pronto una sola persona se queje de algo, ya sea del servicio, por ejemplo, de alguna empresa, o incluso, hay un anuncio, de hecho, ¿no has visto? Es que no sé si es de un partido político, que están como en un estadio, todos haciendo un cántico, y ponen a este mismo chavo haciendo el cántico solito. Y es evidente que es completamente que él está diferente, solito haciendo ese cántico. Por supuesto. Y entonces, desde luego, no solamente la sensación que en lo personal te puede provocar, sino también el impacto que esto tiene, en efecto. O sea, no es lo mismo que tú estés solo en el desierto pregonando, que teniendo realmente un acompañamiento en donde te das cuenta la cantidad de personas que piensan de alguna manera o que comparten este sentimiento. Para eso sirve. Y además hay factores o hay antecedentes importantes. En Ucrania, por ejemplo, en Polonia, las manifestaciones lograron transformar el sistema político. Bueno, lo que está sucediendo en Seúl ahorita con lo de la presidenta. Exactamente. Situaciones durísimas que se presentaron apenas hace poco en Argentina, en el propio Brasil, en donde realmente esta manifestación ciudadana sí tiene no solamente esos efectos que hemos estado
manifestando, sino además trae connotaciones políticas importantes. Por eso me parece significativo el que les prestemos atención desde el punto de vista de la orientación que están buscando, de la finalidad real que tiene este tipo de convocatorias. Una manifestación no solamente es contra algo, puede ser también a favor de algo, y en ese sentido la gran ventaja que tenemos en este país es que todos podemos manifestarnos en concordancia a lo que creamos, a lo que pensemos, siempre dentro del marco legal. Existen las instituciones para ello, los mecanismos para ello, y buscando en todo caso, insisto, lo mencionamos al inicio, si bien es cierto que de pronto resulta muy complejo, prácticamente imposible el poder no afectar a terceros, a quienes deciden no participar en este tipo de movilizaciones, la realidad es que sí podría irse generando una cultura en donde al mismo tiempo en que se respeta este derecho a la manifestación, se respeta el derecho que tienen los demás a transitar libremente. Oye, Fernando, ¿y qué opinar o cuál es su opinión sobre que no se pusieron de acuerdo? Mira, al final es que volvemos al tema. Se convoca una marcha de la unidad. La lógica sería, o lo ideal sería, pues que quienes convocan y quienes desean participar vayan unidos. Se sumen todos. Por supuesto. Pero hubo una que no se sumó. Pero finalmente, insisto, aquí el tema es complejo intentar o pretender que en un país tan distinto se cuente con estas unanimidades. Eso no va a ser tan fácil. O sea, podemos coincidir en lo general. Pero el mismo día. Vamos. O sea, salir el mismo día, casi a la misma hora, pues hay otros 2 días. A Trump lo vas a tener ahí 4 años, por lo menos. Aparentemente. Entonces, insisto, el problema no es tanto eso. Yo no le veo tanta complicación a que si logras o no el acuerdo para marchar en un día diferente o si marchar bajo la misma circunstancia. Eso es anécdota. El tema es, bueno, no es anécdota, es que es muy serio. No, es muy serio. Porque te estás mandando el mensaje que no. O sea, imagínate en Estados Unidos, le hubiéramos preguntado a Carlos Rajo. Hubiera sido muy interesante, mira que sí lo había pensado. Preguntarle a Carlos Rajo, si es noticia esto, allá en los medios norteamericanos, si en verdad los medios norteamericanos están viendo, oigan, va a haber una gran noticia. Va a ser noticia en la medida. ¿Pero qué va a ser noticia? ¿Que llegaron divididos? La cantidad de personas que puedan participar eventualmente y el tono o el sentido de la propia manifestación. Independientemente de que internamente sepamos, por ejemplo, que están partiendo de puntos distintos, que no necesariamente se pusieron de acuerdo, si al final coinciden, si al final hay un mensaje unificado, eso es lo relevante. Mañana, ¿cómo te vas a levantar después de la marcha de hoy? A ver, ¿con qué crees que te levantes mañana? Tendríamos que saber, la cantidad de personas que participaron, porque es muy distinto, insisto, el activismo digital, el activismo de estar dándole clics a realmente tener algún tipo de participación mucho más fuerte. Tendríamos que saber cuánta gente realmente se sumó a este tipo de movilizaciones, no solamente en la Ciudad de México, sino en otros estados del país que está convocando, y el mensaje final que transmitió la misma. Imaginemos este escenario en donde, independientemente de que no se pusieron de acuerdo para la salida o para el mensaje como tal, si al final, en el momento final de la propia manifestación o la concentración, se entona el himno nacional por cientos de miles de mexicanos, de hecho, eso sin duda va a ser la nota. Está perfecto. A ver, ¿y qué decir de lo que puede señalar o de lo que se puede ver en Estados Unidos? Es una marcha contra Trump. ¿Qué va a decir Trump? No es una marcha, es que entendamos esto, y a veces se sintetiza muy desfavorablemente. No es una marcha contra Trump, o sea, porque finalmente podría claramente plantear, bueno, ¿y a él qué? O sea, ¿qué le puede significar que marcharan 120 millones de mexicanos? La realidad es que es una marcha por la dignidad de México, por el respeto a los mexicanos, y sí en una exigencia de que cualquier tipo de planteamiento, lo primero que se vea por parte, desde luego, de quienes tienen la responsabilidad de responder a los mexicanos, es precisamente ver por los mexicanos. Ese es el planteamiento. Estar en contra de ciertas políticas públicas que están afectando a nuestro país y que están afectando a nuestra ciudadanía. Pues habrá que estar muy al pendiente. Yo te decía que la CIRT, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, el viernes pasado emitió un comunicado de prensa donde señala que invita a los mexicanos a entonar simultáneamente en todo el país el himno nacional el domingo 12 en punto de las 14 horas. Esta convocatoria es una forma de reiterar que la nuestra es una industria nacionalista, solidaria y responsable. Así lo escribió el presidente del Consejo Directivo del CIRT en una circular enviada esta tarde a todas las emisoras afiliadas, en las que pide apoyar el llamado con la transmisión del himno nacional el domingo a las 2 de la tarde. Pues va a estar interesante. A ver, ese podría ser el punto. Yo quiero ver mañana cuáles son las líneas
discursivas y la ruta a trabajar. Hoy Paola Rojas y lo la decía, reacción que va a tener. Pero Paola Rojas hoy hablaba muy tempranito. El foro migrante, se escuchó ayer la voz de los migrantes allá en Estados Unidos, en Phoenix, y hay reclamos para todos, ¿eh? Se ha dejado de hacer la tarea durante, no este gobierno, durante muchos gobiernos. Muchos gobiernos. Lo Desde hace muchos años, aquí, Jaime, rapidísimo, es cuánto costó en tiempo, en dinero, el buscar que los migrantes tuvieran este derecho al voto, precisamente para poder opinar sobre lo que está pasando en este país. Bueno, pues es momento de ser recíprocos en ese sentido y apoyar lo que está pasando también allá. Muchas gracias, Fernando Amiga. Un gusto, Jaime, excelente. Fuerte abrazo, a las 9:15, volvemos.